El 28 de julio de 2025 pasará a la historia como el día en que Colombia vio la primera sentencia contra un expresidente de Colombia. Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero lo absolvió de soborno simple, en un caso que el país había seguido desde el año 2011. El fallo no significa la conclusión de la historia, pues la defensa lo apelará y vendrá a la segunda instancia, en el Tribunal Superior de Bogotá. Tampoco significa que el exmandatario vaya a ir a la cárcel. En el fondo está la justicia colombiana, que pudo operar con garantías para que la jueza leyera su decisión en medio del caldeado ambiente nacional. Pero, ¿cómo entender entonces este resultado? Hoy es martes 29 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Así también se anuncia un sentido del fallo absolutorio en relación con el delito de soborno respecto del evento de Hilda Niño Farfán. De otro lado, el segundo aspecto a evaluar es que por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido. La lectura del fallo por la juez Sandra Heredia comenzó hacia las 8:30 de la mañana. En ese momento empezó a soltar algunas frases contundentes que ya daban a entender a qué dirección iba a tomar la lectura del fallo, que luego pues tomó 12 horas. Tras 12 horas de lectura de la juez Heredia de parte de la sentencia, quien reaccionó fue la principal víctima, el senador Iván Cepeda. Esto dijo en horas de la noche. Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. En nuestro caso, con este fallo, ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio en el que se ofrecieron toda clase de garantías procesales al expresidente, ha sido condenado en primera instancia por haber perpetrado en condición de determinador fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo. Después de una larga jornada que comenzó hacia las 8:30 de la mañana, aunque para los periodistas comenzó mucho antes con las transmisiones en vivo, la juez 44 penal informó a los colombianos, luego de muchas horas y de leer gran parte del fallo de un documento de más de 1000 páginas, que el presidente Álvaro Uribe era considerado culpable por 2 de los 3 cargos por los cuales se le realizaba este proceso. Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, quien estuvo durante todo el día en una transmisión en vivo, siguiendo el paso a paso de cómo fue la lectura del fallo, cómo fue el proceso de la jueza, hablando no solo al expresidente Álvaro Uribe, sino a todos los colombianos que estábamos pendientes siguiendo esta transmisión, para saber cómo entender este fallo, porque ahora viene todo un proceso largo en el que se habla de si puede prescribir, de que viene una segunda instancia, y quisiera preguntarle a Marta también sobre qué es lo que se juzgó y qué es lo que no, porque mucha gente está muy confundida, hay gente que piensa con la pasión, con sus deseos, sobre qué era lo que se estaba juzgando exactamente con el expresidente Álvaro Uribe. Bienvenida, Marta.
Carlos, muchas gracias. Pues mire, ¿qué era lo que se estaba investigando? Si el expresidente Álvaro Uribe Vélez había incurrido en tres delitos que están contemplados en el Código Penal. Se trata de soborno en actuación penal, que es diferente, y fraude procesal. Esto tiene que ver con una investigación, una denuncia que su defensa interpuso ante la Corte Suprema de Justicia hace ya mucho tiempo, tal vez en el 2012, en contra de Iván Cepeda, en donde lo señalaba de ir a cárceles no solamente de Colombia, sino también de Estados Unidos para buscar paramilitares que estuvieran dispuestos a señalar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago por supuestos nexos con esa organización criminal. Pero en la Corte Suprema el caso literalmente dio una vuelta de 180 grados y terminó investigado el expresidente porque aseguró en su momento la Corte Suprema de Justicia que él era el que había ido a cárceles a través de un abogado, del doctor Diego Cadena, a ofrecer prebendas para que esos ex paramilitares cambiaran su testimonio y señalaran a Iván Cepeda. Esa fue la génesis de este proceso que en fecha quedará en la historia el 28 de julio, convirtió al expresidente Álvaro Uribe en el primer exmandatario de Colombia, de la República, en haber sido condenado. Sin embargo, esto tiene un gran asterisco que se llama condena en primera instancia. ¿Qué quiere decir? Que la decisión de la juez Sandra Liliana Heredia, de la juez 44, va a ser, por supuesto, apelada por la defensa del exmandatario, que ya anticipó que le va a solicitar al Tribunal Superior de Bogotá hacer lo que en criterio de ellos tuvo que haber hecho la juez Sandra Heredia, es decir, excluir varias evidencias que ellos consideran que están viciadas, que son evidencias ilegales. Por ejemplo, déjeme solamente mencionar dos que son las más importantes. Ellos aseguran e insisten en que las interceptaciones que ordenó la Corte Suprema de Justicia en el caso de Álvaro Uribe, que dio como parte probatoria, son ilegales, porque son producto de una interceptación a un senador de la República, supuestamente, y dicen que por error terminaron escuchando al expresidente Álvaro Uribe. Hay algunos que aseguran, o algunos de los miembros de la defensa de Álvaro Uribe, que la voz del expresidente es notoriamente pública, que se tuvieron que dar cuenta a las 24 horas de que estaban interceptando a la persona equivocada. Sin embargo, esa interceptación se prolongó varias semanas y lo que para ellos consideran peor es que se utilizaron esas escuchas en donde está Álvaro Uribe hablando con su cliente, y para muchos abogados del país esto se trata una violación al secreto profesional. Que lo gozamos algunas profesiones, incluidas la de periodista, pero nos contaba uno de los expertos que pasaría lo mismo si un médico revelara la historia clínica de uno de sus pacientes, o si un sacerdote contara en confesión qué le dijo algún político. Entonces ellos están diciendo que consideran que sería un precedente nefasto desde el punto de vista jurisprudencial, que este tipo de interceptaciones ilegales y más de un cliente con su abogado se conviertan en una parte probatoria. También están pidiendo que se elimine de inmediato del acervo probatorio las grabaciones que el señalado testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, le hizo al abogado Diego Cadena, porque dicen que está editada, que fueron borrados 7 minutos y 22 segundos y que se convirtió en una prueba desde todo punto de vista viciada. Así que eso es parte de lo que tendrá que definir ahora el Tribunal Superior de Bogotá, que a propósito tiene un plazo perentorio para hacerlo, antes del 16 de octubre, porque ese día prescribe el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez. Listo, hablemos de ese punto. Hay muchos por hablar, pero ese en particular que preocupa mucho a muchos colombianos. Es decir, si en segunda instancia esto no se resuelve antes del 16 de octubre, prescribiría. ¿No existe una forma de que se extienda o no estamos expuestos a una dilación, por ejemplo, de la defensa? Es decir, ¿cómo
se blinda el proceso para que pueda en algún punto hacer su curso? Pues mire, aquí no hay dilaciones de ningún tipo porque a partir del próximo viernes 1 de agosto, a las 2 de la tarde, cuando la juez Heredia entregue oficialmente los 1.000 folios de la sentencia y diga qué pena es la que le impondría eventualmente al expresidente Álvaro Uribe, que en todo caso sería menor a 8 años, por lo que tiene la subrogación de ser domiciliaria, es decir, no existe la posibilidad de que el expresidente vaya a intramural a una cárcel. A partir de ese día, la defensa tiene 5 días hábiles para argumentar la apelación y hay otros 5 días hábiles para que la contraparte, digamos que también argumente sobre la apelación que haga la defensa. Estamos hablando pues de las víctimas, de la fiscalía, perdón, y también el Ministerio Público, que siempre ha pedido que se precluya este caso a favor de Álvaro Uribe. A partir de eso no puede haber nada más que una decisión del tribunal, pero no sobre todo lo actuado, que fue una ilustración muy interesante que nos hizo uno de nuestros invitados, el penalista Marlon Díaz, sino que solamente se va a ocupar el Tribunal Superior de Bogotá a evaluar lo que sucedió en esta audiencia, es decir, en lo que pasaron en las 12 horas de audiencia de la juez Heredia, donde leyó el veredicto. Así las cosas, consideran que es suficiente para que haya una segunda instancia antes del 16 de octubre y se da por descontado que si el Tribunal Superior de Bogotá revoca parcial o totalmente la decisión de la juez Sandra Heredia, inmediatamente el caso pasará a casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, volverá a donde inició todo. Hay una gran diferencia, ya son otros magistrados, no son los mismos de esa época. La Sala Penal, la Sala de Casación ya tendrá 5 años. Aquí ya no habrá una prescripción, Carlos, ni dilación de ningún tipo, sino que tendrá 5 años para dar un veredicto definitivo. ¿Qué va a pasar con el expresidente durante ese tiempo? Le voy a hablar en lo judicial, no sé todavía en lo político porque no me lo ha preguntado, pero en lo judicial algunos dicen que hasta que quede en firme ese fallo de casación, él tiene que gozar de la libertad. Y hay otros que opinan que puede haber una solicitud de que tenga la prisión domiciliaria hasta que se pronuncie la Corte Suprema en casación. En la contraparte, el protagonista es el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, quien ya en el año 2014, en plenaria del Congreso, presentaba una serie de despachos contra el expresidente Álvaro Uribe. Lo señalaba de amplias relaciones con el paramilitarismo y con diferentes delincuentes que estarían relacionados con actividades ilegales. Este tipo de cosas decía el senador Cepeda en ese entonces. El paramilitarismo creó un aparato de muerte que erigió una montaña inmensa de cadáveres sobre los cuales se llegó a la cúspide del poder en Colombia. Desalojó y despojó territorios enteros. Sus tentáculos llegaron a colonizar el poder local, el Congreso y muchos ámbitos del Estado colombiano. La parapolítica se convirtió en un modelo en el que se moldeó la idea de que era posible cualquier clase de actuación y conducta políticas sin escrúpulos para reemplazar los valores democráticos y para activar las palancas de la criminalidad de lesa humanidad en Colombia. Pues bien, este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz, la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez en todos estos hechos. Uno de los nombres que hemos escuchado mentados durante todo este caso y que termina siendo uno de los eslabones en que se desate toda esta situación es el nombre del abogado Diego Cadena, quien no era el defensor de Álvaro Uribe, pero se termina convirtiendo en protagonista por ser el enviado a hablar con los testigos. Recordemos que Diego Cadena, en algunas de sus apariciones, como por ejemplo durante una
diligencia de la fiscalía, dijo cosas como estas y terminó regañado por su abogado en ese momento. ¿Usted ofreció dádivas o beneficios a nombre del expresidente Álvaro Uribe? No, señor. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. ¿Todos? No, algunos. De la misma escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos. La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? Escucha. No, señor. Marta, sobre todo el acervo probatorio que presentó la juez, habló de la validez de las escuchas, como las que estaba usted refiriéndose hace un rato, también del reloj espía y de cómo, si bien grabó un pedazo de una mesa, de todos modos era considerable como un elemento válido. Sobre todo esto, la defensa ya había puesto sus argumentos, ¿no? Había hecho una recusación a la juez hace unos meses, ¿no? Sí, pero esto no, digamos que no tiene que ver con la prueba, sino que tenía que ver con otros elementos diferentes que no prosperaron. En cuanto a lo de la mesa que usted habla, lo que estaban diciendo ahí es que como era un reloj espía, cuando hizo la toma Juan Guillermo Monsalve, pues únicamente se veía la mesa, pero ese no es el punto trascendental, sino que dicen que hay borrados 7 minutos 22 segundos que pueden ser claves y que además no es de buena calidad y no se guardó lo que llaman la cadena de custodia. Lo que respondió la juez Heredia es que hay jurisprudencia, amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional y de otras altas cortes, en donde dicen que no se necesitaba una orden judicial para grabar, porque Monsalve podía grabar sus propias conversaciones, sobre todo si estaba tratando de mostrar un delito, y que tampoco estaba obligado ni a utilizar la técnica pues para que la prueba fuera perfecta, ni tampoco para observar la cadena de custodia, pero eso ya lo dijo la juez. Ahora queremos escuchar qué va a decir el Tribunal Superior de Bogotá. De acuerdo. El presidente Álvaro Uribe en el escenario en que el presidente, digamos, se ratificara la condena en segunda instancia, por ejemplo, y el presidente recibiera una pena que sería casa por cárcel, una de las cosas que destacó la juez es que precisamente uno de sus ingresos del presidente Uribe es sus fincas, su casa, precisamente, es decir, el lugar donde precisamente estaría de llegar a ocurrir su forma de presidio, de pagar la pena. Esto es así, es decir, el expresidente Uribe estaría pagando su condena en su hacienda. Carlos, a ver, cuando se habla de domiciliaria se va donde usted esté. Si usted resulta responsable de algún proceso penal y su apartamento mide 50 metros cuadrados, allá terminará de pagar su pena. Pero si mide, no sé, 250 metros cuadrados y tiene terraza y piscina, pues allá irá usted. Pero se está adelantando, como le digo, porque lo que dice la defensa de Álvaro Uribe es que hasta tanto esté en firme, la decisión en contra o a favor del expresidente Álvaro Uribe, no se puede hablar de que tenga domiciliaria o no. Lo que explicaron los expertos y también la señora juez, la doctora Sandra Liliana Heredia, es que en este caso, por ser una pena tan baja, de aproximadamente menos de 8 años, se tiene la posibilidad de subrogarlo en domiciliaria, donde usted viva. No solamente en este caso, sino en cualquier otro. Hablaba usted hace un rato acerca de que esto también tiene su lado político, y políticamente quiero preguntarle si el presidente ya dijo que él no va a ser fórmula vicepresidencial de quienes estaban pretendiendo sugerirlo, como Abelardo de la Espriella. Pero, por ejemplo, si en este momento, posterior a lo que ocurre el viernes, vuelve a insistir alguno de los precandidatos del Centro Democrático que sea su fórmula vicepresidencial, y que en este proceso que dura menos de un año respecto a los 5 años de los que estábamos hablando, ¿podría haber la posibilidad de que eso lo blinde de alguna forma? Mire, no, él ya lo dijo que él no iba a postular su nombre para ser vicepresidente. Dijo que sí algunos creían que existía esa posibilidad, él no iba a meter al país en una controversia, así que ya lo puede descartar. Cuando hablamos de efectos políticos, es como
en un año preelectoral, la izquierda que está encarnada pues obviamente en el señor presidente de la República y a quien le haga el guiño para las presidenciales del 2026, él designe, va a capitalizar políticamente este revés en primera instancia de ni más ni menos que el líder de uno de los partidos de oposición, que es el Centro Democrático. Y como a su vez también la derecha que encarna el expresidente Álvaro Uribe va a capitalizar políticamente lo que ellos consideran un atropello en contra de su líder máximo. Hay algunos, y hablamos con expertos, en donde dicen que seguramente Iván Cepeda, que es la principal alegada víctima, porque será en otra instancia judicial donde se le reconozca esa calidad, quien, por ejemplo, sería la cabeza de lista del pacto histórico, que está, digamos que un poco golpeado por muchos temas. Hay una división interna, pero acuérdese usted también el antecedente del más grande caso de corrupción que ha golpeado al gobierno, que es el robo sistemático a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que ya tiene presos a varios alfiles del señor presidente y también a miembros del Congreso, ni más ni menos a las cabezas de Senado y Cámara en su momento lo que fue la primera legislatura de este gobierno. Así que hay algunos que ya dan por descontado que Iván Cepeda lideraría esa cabeza de lista. Están hablando de pronósticos más electorales que de otro tipo, y también creen que es el momento para que la derecha, a raíz de lo que acaba de suceder, capitalice también este fallo que incluso van a llevar hasta instancias internacionales para lograr buenos resultados, primero en las elecciones legislativas, que algunos consideran que son definitivas, y después en las presidenciales. O sea, ¿hay un escenario posible de llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es un camino que ya ha trazado el propio presidente Gustavo Petro, que ha llevado varios procesos aquí que lleva la justicia colombiana. Ahora nosotros tenemos en este momento un comunicado que usted lo puede encontrar mañana en las páginas del Tiempo, en donde ya la defensa del expresidente Álvaro Uribe manifestó que por supuesto va a apelar esa decisión en primera instancia y que también va a solicitar garantías. Llevarían el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo. Esto también tiene el otro lado de la moneda, y es que Estados Unidos está muy pendiente. Ya vimos el efecto Bolsonaro en Brasil, o más que Bolsonaro en Brasil, el efecto de Estados Unidos reaccionando al tema Bolsonaro en Brasil. Y tenemos todo el perfil de ser exactamente la misma historia. Ya vimos que Marco Rubio, el senador y congresistas estadounidenses, han estado ya reaccionando sobre pues lo que ven como una amenaza. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues obviamente es un precedente importante. Acuérdese usted que una de las que se ha pronunciado sobre el caso de Álvaro Uribe es la senadora María Elvira Salazar, que ya tiene un triunfo en lo que tiene que ver con Colombia, porque logró que expulsaran, literalmente, que expulsaran de la embajada en Washington al coronel Feria, el otrora poderoso jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, que está siendo investigado por el tema de la ex niñera del hijo de Laura Sarabia y todo esto que tiene que ver con interceptaciones ilegales y con polígrafos, etcétera. Pero, por supuesto, lo que pesa más es lo que ha dicho, por ejemplo, Marco Rubio. Dijo que el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender la patria, y que la instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Estamos hablando, pues, ni más ni menos que del secretario Marco Rubio, pues, la mano derecha de Donald Trump. Así que no sería extraño que se siga un camino parecido al que se siguió con Bolsonaro, que usted lo acaba de mencionar, y es que el presidente Trump amenazó, porque esa es la palabra, con imponer aranceles hasta de un 50% para Brasil en represalia por el tratamiento que él dice se le está dando de manera injusta a Bolsonaro, tratando de condenarlo por un supuesto golpe de Estado.
Es decir, que este caso también se va a mover en el tablero de Estados Unidos y habrá que ver qué pasa. No hay una cercanía tan grande entre Trump y Uribe como lo hay entre Trump y Bolsonaro, pero la hay. Y el hecho de que ya la comisión de la Cámara Baja de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que anunció un recorte para la ayuda a Colombia, haya incluido el tema Uribe, creo que es otro tema que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo. Marta, en este punto, pues la juez Sandra Liliana Heredia, tuvo todo el día, expuso todos los argumentos, una gran porción de ese documento de 1000 hojas, y la justicia hizo su curso, es decir, en medio de todo, la juez pudo hacer su trabajo, tanto la defensa como la fiscalía escucharon y se ejercieron los caminos, y bueno, viene la segunda instancia, viene la apelación, viene todo eso, pero digamos, gana en cierta forma la justicia, es decir, siempre hay una sensación de que no hay justicia en el país y de repente es la primera vez que un expresidente señalado y acusado por la fiscalía llega a esta instancia y se emite un fallo que lleva a estas consecuencias y todo el país dialogando, pero además con los recursos necesarios de parte y parte. ¿Gana la justicia? Por supuesto que gana la justicia. La juez Sandra Liliana Heredia pudo proferir de manera pacífica y tranquila su veredicto. Las partes lo están respetando, el país lo está respetando. Usted puede ver que en Bogotá hay algunos brotes de protesta, lo hubo en Palo Quemado, que fue el escenario judicial en donde se profirió este fallo. También hay algunos disturbios y hay quema de llantas en la 45 con séptima, pero el país está aceptando. Lo dijo el propio senador Iván Cepeda, llamó al país y a la contraparte a respetar los fallos de la justicia, garantes de la democracia. Y creo que no solamente es en el caso de Álvaro Uribe, y no solamente es un llamado a la contraparte, sino es un llamado a todos, incluido al Ejecutivo, que en algunas ocasiones ha salido a rechazar algunas decisiones que le son contrarias por parte de las altas cortes. Finalmente, Marta, usted ha registrado esta historia de principio a fin, desde cuando en 2011 empezaron a verse los registros sobre lo que señalaba el expresidente Uribe. Luego por ahí en el 2014 el senador Iván Cepeda, tenemos una grabación que vamos a transmitir unos fragmentos de cuando el senador Cepeda en el Senado señaló al expresidente, en ese momento senador Uribe, y usted ha estado ahí enfrente de esa historia, siguiéndola de corazón y de alma completa a cubrir esta historia y a registrarla con la unidad investigativa. ¿Qué le arroja a usted en el oficio periodístico haber seguido esto y ver en este punto a un expresidente en esta instancia? Pues mire, no oficio, profesión, porque a propósito es una de las pocas profesiones que aparecen mencionadas en la Constitución Política de Colombia y protegidas. Fue como cuando hace tan solo una semana tuvimos la exclusiva del fallo histórico de Chiquita Brands. Es poder tener la satisfacción también de, como periodista, tener la libertad de prensa y el respaldo de un medio de comunicación como El Tiempo, de haber empezado procesos como el de Chiquita Brands desde el momento cero y poder tener el privilegio de hacerlo, de darlo a conocer en primicia al país, como nos sucedió con este caso. Acá también, aunque el señor presidente Gustavo Petro tuvo un trino en donde salió a criticar a algunos medios de comunicación, por supuesto no nos damos por aludidos y estamos cumpliendo con nuestro deber, Carlos, de informar. Hoy fue una satisfacción muy grande porque tuvimos 12 horas de transmisión con cerca de 1 millón de personas que confiaron en Casa Editorial El Tiempo para enterarse no solamente de este caso, sino también lo que pasó hace algunos días con Chiquita Brands y lo que ha pasado en los últimos meses, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar de lado y lado de esta historia.
Empecemos con reacciones como la de la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Lo ocurrido durante las 9 horas de audiencia para leer la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe deja más preguntas que certezas jurídicas. Fue una exposición que, lejos de transmitir imparcialidad, parece una declaración política o una sentencia escrita por las alegadas víctimas, todos enemigos políticos del presidente Álvaro Uribe. Resulta inadmisible que se le dé validez a pruebas viciadas como interceptaciones telefónicas al expresidente Uribe y un reloj espía mientras se exaltan personajes como Monsalve, presentado como héroe civil, y se victimiza a Deyanira por su género, como si ser mujer otorgara automáticamente mayor credibilidad. La juez no ocultó su simpatía por Iván Cepeda, a quien se refirió con una condescendencia impropia de quien debe actuar con neutralidad. Incluso respaldó sin reservas sus visitas a cárceles, pese a los cuestionamientos que pesan sobre este proceder. Resulta alarmante que se acuda a jurisprudencia de la Corte para desdibujar el secreto profesional entre abogado y cliente, mientras se legitiman testigos de parte de las supuestas víctimas y se descartan sin mayor análisis los del presidente Uribe. Una justicia que vacila al leer su propio fallo, pero no duda en enviar un mensaje político. Pone en riesgo la credibilidad de las instituciones. Este fallo que no compartimos será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás sea instrumentalizado para judicializar la política. También se pronunció Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático, también con aspiraciones presidenciales, acerca de cómo ve el resultado de este juicio. Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo. Porque Petro le tiene miedo a Uribe, porque ha sido irreductible, porque no ha transado nuestros valores, porque siempre le ha dicho no a la impunidad de los violentos, porque ha defendido la democracia y sobre todo porque nos demostró que en democracia y castigando a los criminales es posible construir un Estado que sale adelante. Porque su gobierno no solamente redujo y destruyó a todos los grupos ilegales, sino que dio bienestar social y los colombianos pudimos vivir mejor. En respuesta a ella, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. La justicia colombiana declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, un reconocimiento a todo el cuerpo de justicia, especialmente a las mujeres que de manera mayoritaria participaron en este caso, que tuvieron que enfrentar duros desafíos, pero que demostraron que la justicia no tiene género y la capacidad que tienen las mujeres para impartirla de manera imparcial y rigurosa. En segundo lugar, un reconocimiento inmenso a mi compañero, amigo, al senador Iván Cepeda. ¿Qué viene en el terreno político? ¿Cómo entender esta sentencia con respecto al escenario político en el que el expresidente Álvaro Uribe juega un rol? Su imagen está en el logo mismo del Centro Democrático, el partido principal de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las opciones más fuertes en las elecciones que vienen en el 2026. Pero entonces, ¿cómo toma el país, cómo toma su partido y cómo se puede entender este escenario en el que se encuentra el expresidente Uribe y sus seguidores? Estamos con el profesor Jan Bassett, quien es director del Grupo de Estudios y Democracia y el Lab de Territorios de la Universidad del Rosario, y profesor titular de carrera e investigador en estudios políticos e internacionales. Profesor Bassett, desde la academia, desde el espacio de análisis político, ¿usted qué interpreta que viene? Bueno, yo creo que este fallo es evidentemente importante dado la importancia de la figura de Álvaro Uribe. Entonces, un expresidente condenado, efectivamente, es algo muy importante en el debate político. Además, un expresidente que ha tenido un lugar muy importante en la historia del país, que ha dominado la vida política durante las 2 pasadas décadas. Entonces, evidentemente, esto va a hacer que el fallo va a ser en el centro de las discusiones por un tiempo y seguramente de las polémicas con sus defensores que tratarán de deslegitimar el fallo quizás
y sus adversarios que, al contrario, se verán reivindicados de cierto modo. Yo no tengo, sin embargo, que tenga un efecto tan directo sobre el clima electoral, por ejemplo, ¿no? Álvaro Uribe ya no está tan directamente implicado en las elecciones en este momento, está un poco retirado de la vida política y dedicándose a su defensa, entonces no veo unas implicaciones tan directas. Hay voces que consideran que esto puede terminar siendo benéfico para el Centro Democrático en las elecciones, el hecho de que consideren a su máximo adalid como una suerte de perseguido político y dijo la senadora María Fernanda Cabal que despertaron a un gigante y esto puede terminar siendo en cierta forma un acelerador para sus aspiraciones en el 2026. Sí, es probable que lo diga. Sin embargo, Uribe ya no está tan en el centro de la vida política como antes. Yo diría que hasta el estallido social, más o menos, Uribe estaba en el centro de la vida política. De hecho, en el estallido social había mucho más eslóganes en contra de Uribe que en contra del mismo Duque en la época, ¿no? Entonces, todavía era el principal referente de la vida política. Yo diría que hoy día ya no es así. Desde el gobierno Duque, de hecho, hubo un cambio muy importante, es que Uribe se volvió impopular, que es un dato que registran las encuestas de opinión y que es nuevo, porque desde su presidencia hasta muy recientemente, Uribe era una personalidad muy popular y eso influía sobre su vigencia, sobre la importancia que tenía en la vida política. Eso ha venido cambiando y hoy día yo creo que no está realmente en el centro de la discusión política, es más bien el balance del gobierno Petro y Uribe no tiene mucha carta en este asunto, ni siquiera es el principal opositor a este gobierno. Hay otras figuras que han tomado la vocería, digamos, en contra del gobierno Petro. Entonces, en este sentido que me parece que es más un debate simbólico sobre el papel de Uribe en la historia del país, digamos, que algo que tenga una influencia directa sobre el clima político en este momento. En Colombia esto es un precedente, no había pasado que un expresidente llegara hasta estas instancias, lo más cercano habría sido el proceso 8000, en su momento el presidente Samper, pero que haya sido imputado y posteriormente condenado por un delito, esto no había ocurrido, cosa que sí ha pasado en países vecinos, en Perú, en Ecuador, una historia turbulenta de presidentes derrocados, otros que terminaron en la cárcel. Es decir, un escenario bastante grave en la democracia. Para nosotros es relativamente nuevo o totalmente nuevo este escenario. ¿Qué ocurre en una sociedad cuando un expresidente con toda su dignidad termina en una situación como esta? Es decir, ¿qué le dice eso a la sociedad, al pueblo? Yo creo que Colombia efectivamente no ha condenado a sus presidentes a nada históricamente porque hay una especie de estabilidad institucional y un papel, una preeminencia que se le reconocía al presidente, su inmunidad, etcétera, que hacía que básicamente no había condena. Colombia no es el único caso, ¿no? En mi otro país, en Francia, era parecido muy recientemente, de hecho, ¿no? Hasta la condena de Nicolas Sarkozy, pero no había precedente, ¿no? Realmente. Entonces, no es un caso único, pero yo creo que recientemente hay una petición cada vez más fuerte de la opinión pública de ejemplaridad en la vida política, de igualdad también frente a la ley, y que cada vez más entonces pues hay una evolución que muestra que efectivamente incluso los primeros mandatarios ya no están por encima de la ley y eso responde finalmente a una evolución de las sociedades modernas, ¿no? Que ven estas inmunidades, esos privilegios con cada vez más sospecha y cada vez más entonces hay una petición de que los políticos sean imputables frente a la justicia, tengan que responder de sus actos. Profesor Basset, el tema también gira en torno a las pasiones que despierta el nombre del expresidente Álvaro Uribe, entre quienes lo siguen férreamente, entre quienes lo odian, entre quienes se consideran víctimas de algunas de sus políticas como presidente,
quienes lo señalan como responsable en diferentes temas, así la justicia no haya abordado o procedido en estos temas, que no era lo que se estaba juzgando en este caso. Durante estos días era común ver en redes sociales manifestaciones de familiares de desaparecidos, por ejemplo, de los falsos positivos, que veían esto como una voz de justicia para ellos, así no tuviera que ver con el caso directamente. E incluso si en segunda instancia termina siendo declarado inocente de estos cargos, pues esto puede terminar conduciendo a una frustración y a un nuevo discurso de odio. ¿Cómo lo puede manejar la sociedad? ¿Cómo lo ve usted? Yo quisiera otra vez matizar esto, ¿no? Yo no creo que la sociedad colombiana sea tan polarizada, y si lo es, no es sobre Uribe, ya, digamos, ¿no? Hace ya varios años que los grandes temas de discusión es más bien, bueno, los temas actuales de la presidencia de Gustavo Petro, mucho más que Álvaro Uribe, que esto era el tema de discusión hasta el gobierno pasado, más o menos, pero eso ya cambió. Y por otra parte, relativizar también la idea de polarización en el sentido de que, claro, hay unas minorías políticamente movilizadas muy a favor o muy en contra de Álvaro Uribe, y eso está claro, y estas minorías tienen una gran visibilidad en redes sociales, pero para la gran mayoría de la sociedad colombiana, pues hay un juicio mucho más matizado de pronto sobre la figura de Uribe, al que se le puede reconocer cosas, pero también limitantes, y se le puede criticar otras sin que esto sin, digamos, que lo endiosen o que lo diabolicen completamente. Entonces, en este sentido, yo no creo que este fallo sea algo que vaya a tener un efecto incendiario en la sociedad colombiana. Además de que, pues, este juicio viene desde hace mucho tiempo, ya hace muchos años que hablamos de este juicio. No ha terminado porque seguramente Álvaro Uribe apelará. Entonces, bueno, yo creo que esto seguirá su curso y hará parte de todas las controversias y las discusiones sobre la herencia de Álvaro Uribe en la política colombiana. Usted tocaba un tema que tiene que ver con los tiempos que ha tomado este proceso. Estamos pendientes, como lo veíamos, desde 2011 que empezaron los hechos, 2014 que el senador Iván Cepeda le da la vuelta al caso, y también los fallos que han precedido a lo que ocurrió hoy, en el 2018, también avances sobre esta investigación. Y ahí mencionamos la figura de Iván Cepeda, el senador, quien además, con los resultados que se dieron en este caso, pues hay gente que lo perfila como el candidato del pacto histórico más idóneo para ser candidato a la presidencia en el 2026. ¿Considera usted que como consecuencia de todo esto se pueda catapultar la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia? Bueno, es posible, pero quizás porque en este momento la izquierda se está buscando candidato, hay varios precandidatos, hay una consulta que anda, y es posible, entonces, pues Iván Cepeda es uno de los opcionados para esta consulta, y no hay nada decidido. Entonces, es algo que puede aportarle, digamos, cierta relevancia, puede aparecer, digamos, en la agenda en estos próximos días y semanas, y eso puede ayudar de pronto a empujarlo hacia una candidatura. Pero yo creo que para lograr esta candidatura hay que tener mucho más, hay que proponer cosas, hay que responder a muchos de los problemas del país, hay que tratar de tomar posición con respecto a la herencia del gobierno actual, bueno, muchas otras cosas, y evidentemente más allá de esta exposición que pueda tener Iván Cepeda, pues tendría que tener muchísimo más para lograr esta candidatura. Tal vez esta pregunta que le hago es imposible de responder, pero detrás de todo esto, de este caso que tiene que ver con testigos en la cárcel y todo esto, hay toda una veta que es sobre la historia del paramilitarismo, y es una vena abierta, un dolor que nos sigue acechando como sociedad y que parece no reparado hasta hoy. Va a seguir acechándonos. Sí, claro. Claro, habrá muchas cosas más que decir. Esto ha sido un episodio muy violenta y muy violento de la historia del país, que todavía no se ha terminado de analizar y de juzgar, ¿no? Pero desde este punto de vista, quizás este juicio
dice poco finalmente, porque es un juicio por sobornación de testigos. Y finalmente, incluso si se condena a Uribe hoy, no significa mucho de por sí, digamos, en cuanto al fenómeno del paramilitarismo. Es un poco un epifenómeno en esto. Entonces, eso no es una condena sobre el paramilitarismo o sobre siquiera la relación del gobierno Uribe con los paramilitares en la época. Desde luego, sobre este tema ha habido fallos mucho más importantes en el momento de la parapolítica y muchos políticos que terminaron encarcelados por sus vínculos con los paramilitares en esta época. De todos modos, pues habrá seguramente muchísimo más cosas que decir sobre este tema en el futuro, claro. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.